Hacer ahora es calcular el campo eléctrico, pero para distribución continua de carga. El modelo que vamos a usar no difiere mucho del que hemos usado en física 3. Lo que se hace es al cuerpo real cargado dividirlo en segmentos tan pequeños, en un número tan grande, de tal manera que ese pequeño segmento sea tan de área o de volumen o de longitud tan pequeño, una diferencial, y almacene también una carga de Q diferencial. Bien. Entonces, como los objetos que se han elaborado para fines de transportar o de manejar con carga eléctrica están elaborados en forma de alambres, varillas, láminas, esferas, cilindros, etc. Y algunos cuerpos irregulares, por supuesto. Entonces, cuando toman carga estos cuerpos, se distribuyen, ¿no es cierto?, en todo ello, en forma continua, que puede ser lineal, superficial o de volumen. Es decir, en alambres, varillas, donde prevalece una dimensión lineal, para superficies como láminas, una distribución superficial, y para cuerpos que tienen las tres dimensiones, una distribución volumétrica. Esa distribución continua de carga, por tanto, permite definir en el cuerpo una densidad lineal de carga si prevalece una dimensión, una densidad superficial de carga si prevalece dos dimensiones y una densidad de carga volumétrica en el espacio. ¿Ya? ¿Cómo se define en este pequeño segmento? Se define densidad lineal de carga como la cantidad de carga que contiene este pequeño segmento de Q sobre el tamaño del segmento diferencial de X. O multiplicando ambos miembros por dx, entonces la carga total depositada en este pequeño segmento no es más que lambda por dx. La densidad lineal de carga, por tanto, es coulomb sobre metro. De la misma manera, para un elemento de superficie, la densidad superficial de carga es cuánta carga hay en este pequeño segmento sobre el tamaño de esta superficie. Su unidad, por tanto, es el coulomb sobre metro cuadrado. Aquí también lo que se ha hecho es multiplicar miembro a miembro por dA. Y de esa manera se tiene ahora la carga depositada en esa superficie, sigma por dA. Bueno, para volumen de la misma manera. Entonces, en un punto como este, o este, el campo que genera esta carga tan pequeñita, diferencial, es el que corresponde a una carga puntual. Una carga puntual que es una carga de tamaño pequeñito. Entonces aquí la carga que hay de Q cumple con los requisitos de carga puntual. Entonces lo que se hace es calcular el campo en este punto, el correspondiente a la carga puntual, o acá o acá. ¿Ya? Estas densidades pueden ser constantes, se dice entonces distribución continua y uniforme, o pueden ser variables, entonces en ese caso continua dependerá con X o con las coordenadas que definen la superficie sigma o con las coordenadas del espacio X, Y, Z, rho. Eso depende del problema. Nosotros vamos a trabajar más con distribuciones uniformes, continuas y uniformes, pero alguna vez aparecerá problemas con densidades variables. ¿Ya? Ese es el modelo. Bien. Entonces, ¿cómo se calcula el campo? El campo se calcula
aplicando nuestro modelo de la carga puntual. ¿Sí? Antes, un comentario especial para la densidad lineal de carga. Ya hemos dicho que lambda lleva por unidades Coulomb sobre metro. La carga depositada en la varilla, en una varilla total, va a ser, observen de la página anterior, de Q es lambda por dx. Entonces, integrado miembro a miembro, la carga que hay en una varilla o en un segmento de la varilla, entonces simplemente la integral de lambda por dx. Los límites hay que poner si es para una parte, desde 0 hasta tamaño de segmento, y si es para toda la varilla, desde 0 hasta la longitud total de la varilla. De la misma manera, para la densidad, para la carga depositada en una lámina con una densidad superficial, doble integral, por supuesto, sigma por dA. Si estas densidades si son constantes, sacaremos fuera de la integral y si no, colocaremos con su, cómo funciona o cómo varía con las funciones, con las variables, perdón, x, y, z, o x aquí con x, y acá con x, y, z. ¿Ya? Así que la carga total dentro de un cuerpo o una carga para la mitad, digamos, o para un tercio, simplemente recurrimos a su definición y en los límites haremos variar, ¿no es cierto?, de dónde a dónde va. ¿Sí? Bien. El cálculo del campo. ¿Cómo es una carga puntual? Mira, la fórmula es la misma, solamente que en este caso sujeta a un sistema de coordenadas. Identificamos la carga donde está con R minúscula. Seguimos con R mayúscula, ubicando el punto donde nos piden calcular el campo. Y de nuevo aparece R menos R minúscula. Para esta carga puntual, recalcando que es la diferencial de carga. Entonces acá, esta diferencial de carga genera una diferencial de campo. ¿Cuánto vale esto? De Q de Q, R menos R mayúscula menos R minúscula sobre su magnitud elevado al Q. La misma relación matemática, solamente le hemos cambiado el tamaño nomás de la carga. ¿Ya? ¿Y cómo se halla el campo total integrando miembro a miembro? Es recordar que este es un vector. Entonces, en realidad son tres, hay un componente X, un componente Y, un componente Z, entonces hay que resolver la integral por separado, uno para componente X, 8 para componente Y y 8 para componente Z. ¿Ya? En palabras parece sencillo, pero vayamos a ver un ejemplo. Calcular el campo eléctrico en este punto P, generada por una varilla de 5 metros. La varilla tiene 5 metros y que contiene 40 nanocoulomb distribuido uniformemente. O sea, en toda la varilla hay 40 nanocoulomb, distribuido uniformemente, quiere decir en forma constante. ¿Ya? Este punto, a partir de para este sistema de coordenadas, está en el punto 1 para X, 3 para Y, 2 para Z. ¿Ya? El procedimiento no está escrito acá, pero pueden basarse en lo que dejamos para física 3, paso a paso, es el mismo. Nos ubicamos sobre el segmento en un punto donde, en este caso, la varilla hemos hecho coincidir con el eje Y, porque estaba horizontal. En ese segmento, en ese pequeño segmento está depositada, de tamaño de Y, porque está en el eje Y, está depositada una carga de Q. ¿Sí? Desde el origen del sistema de coordenadas, fíjense, R minúscula ubica a este elemento de carga, de Q. Y R mayúscula ubica el punto donde nos piden hallar el campo, en este punto. Entonces, de nuevo, aquí se ve la resta de los dos vectores.
Las coordenadas de este vector R mayúscula son estas precisamente. Lo único que nos falta es indicar cuánto vale R minúscula en términos de vector. ¿Cuánto vale? No tiene componente X ni tiene componente Z porque la variable está sobre el eje Y, solamente tiene componente Y. ¿Cómo se escribe? Cero, Y, 0. ¿Cierto? Solamente tiene componente Y, está en un punto cualquiera sobre el eje Y, entonces 0, Y, 0. Luego, lo que hacemos es encontrar la resta, como hemos hecho para la carga puntual. 1 menos 0, 1, 3 menos Y, 2 menos 0, 2. Hallamos también su magnitud. 5 más 3 menos... ya. El 5 sale de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Sí? 1 más 4, 5. Y esto también se puede resolver, pero no tiene sentido su componente y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Cuanto más simple la expresión, mejor. Bien, con estos datos hallamos el campo vectorial diferencial, ¿no? Perdón, de Q es lambda por dy, porque está sobre el eje Y. La resta de los vectores nos dio esta cantidad y su magnitud esta. Como está al cuadrado, entonces elevado a 3 medios. A continuación, componente X, componente Y, ya. Lambda no nos han dado, pero lo calcula la carga total sobre la longitud total. Si es uniforme, quiere decir constante. 40 es la carga total y la longitud total es 5 metros, por tanto 8 nanocoulomb sobre metro. Eso es lambda, además positivo. ¿Ya? Bien, calculamos el campo léxico para componente X, es decir, para este componente. ¿Cuánto vale todo esto? Multiplicado por 1. Bien, de Y quedó lambda por K, que son constantes, salieron fuera de la integral. Esto contiene la variable 5 más, etcétera, elevado a 3 medios y la integral para toda la varilla que va de 0 hasta 5. ¿Sí? El resultado lo dejamos a la calculadora. Si es que están con la calculadora, ya me pueden dictar el resultado. Para componente Y, para para 3 menos Y. 3 menos Y, K lambda también sale, son datos ya conocidos, para toda la varilla. Y también sugiero dejar a la calculadora el trabajo. Podemos hacer cambios de variable, todo se puede hacer manualmente, pero habiendo avanzado la tecnología, a veces no vale la pena entretenerse en cálculos. Para componente Z, para 2, ¿no es cierto? 2 de Y, etcétera, con K lambda constante fuera de la integral, igual un resultado. ¿Cuántos valores? Lo que hacemos es calcular la magnitud y la dirección de ese vector en ese punto. Magnitud con Pitágoras y dirección con cosenos directores. Eso es todo. Antes de pasar a este segundo problema, que es de una lámina. Consultas, por favor, sobre el ejemplo anterior. Hola. Todo claro, Inge. Todo está claro, ¿no? Ya. Sobre este segundo ejemplo, calcular el campo léxico en el punto generado, en el punto P, debías decir, por favor, en el punto P. ¿Ya? Voy a aumentar en el punto P, generada por una carga uniforme de una placa rectangular de lados 4 por 6.
4 metros por 6. La densidad de carga como superficial, 4 newton nanocoulomb sobre metro cuadrado, constante, ¿no? El punto P se halla a 2 metros sobre el vértice de la placa. Aquí, ahí había estado, aquí entonces. Es un vértice encima, perpendicular, se halla el punto P. Aquí no nos dicen dónde colocar el sistema de referencia. Podrían colocar donde sea. Yo lo coloqué aquí. Parece que es el más simple de los sistemas de referencia. ¿Ya? El eje X coincide con un lado, el eje Y con el otro lado del rectángulo. Y el punto P queda sobre el eje Z, ¿cierto? Perpendicular a ambos. Bien. El procedimiento es exactamente lo mismo. A partir de este origen del sistema de coordenadas, el punto P se halla 0 para X, 0 para Y, 2 para Z. Es este entonces. Ubicamos un punto cualquiera sobre la placa y allí trazamos el elemento de área y allí está el elemento diferencial de carga sigma por dx de y porque está en el plano x y y. Puede haber dejado de A, pero quiero ser explícito en esto para que vean dx de A, ¿no? En el plano x y. Entonces, ese punto lo ubicamos con este vector posición R minúscula. Y encontramos de nuevo la resta de ambos vectores, R mayúscula menos R minúscula. ¿Cuánto vale este vector R minúscula? Su componente Z es 0, y como está en cualquier punto de esta superficie XY, sus coordenadas son X, Y, Z. ¿Ya? ¿Ya? Es decir, su proyección sobre el eje Y y su proyección sobre el eje X. X y Y. ¿Cierto? Hasta aquí. ¿Qué nos toca hacer? Es restar estos vectores, ¿no? 0 menos X, 0 menos Y, 2 menos 0, 2. Su magnitud, X al cuadrado más Y al cuadrado y 4. ¿Sí? 2 al cuadrado, 4. El campo para componente X, ¿cuánto vale? K sigma, por favor, sigma, aquí la computadora me lo ha dado, ha cambiado de sigma, ¿es esto? Para componente X menos X, X de Y, sobre esta magnitud elevado a 3 metros. Bueno, a 3, ¿no? El total 3 metros. Los límites para X de 0 4 y para y de 0 en ese orden. Por favor, siempre va a integrar primero respecto a x, luego respecto a y. Entonces, aquí debe ser los límites de la primera variable y aquí de la segunda variable. Aunque dirán no tiene mucho interés en la... Manualmente sí, pero en la calculadora no. Tiene que ser todo en este orden. No puedo escribir de y de x, sino de x de y. Los límites también para x primero y luego recién para y. Trabaja en este sentido, ¿sí? Y en este otro sentido. ¿Ya? Su valor para componente Y, ¿cuánto va a ser? K sigma afuera para menos Y. Es la única diferencia. Es el mismo resultado en realidad lo que vamos a tener para componente X y para componente Y. ¿Sí? Y para componente Z, para 2 es la constante y lo demás lo mismo, el resultado también. ¿Sí? Así que miren, voy cortando pasos, es más, se va volviendo más práctico. Si ustedes dudan, háganlo con detalle, ahí llegarán a estos resultados. Bueno, luego de integrarlo, anotamos también los resultados. De la misma manera para cuerpos en el espacio. ¿Ya? Este es básicamente entonces el procedimiento que se usa para encontrar campos
para distribuciones continuas de carga. Si sigma no fuera un constante, entonces había que dejarlo aquí. Nos dirán cómo varía con las coordenadas, con X o con Y, ¿no es cierto? O con ambas. Habrá que dejar y proceder a la integración. Jóvenes, consultas hasta este punto sobre cálculo del campo eléctrico, pero para distribuciones continuas de carga. Recuerden que el origen del sistema de coordenadas pueden colocar donde quieran, ¿no? Pero siempre hay uno que es más, no sé, más sencillo, más claro, más apropiado al problema. Con la práctica uno encuentra eso. Hola, Hola, ingeniero, disculpe. dígame. Eh, Uno de estos ejercicios podríamos hacer con un número completo, un ejercicio completo con un número. Todos están con números. Solamente falta aquí el resultado. No sé si está con la calculadora a mano. Por lo menos HP o caso científico. Sí, El está bien, ingeniero, anterior, gracias. a ver, pero veamos, a ver, retrocederemos. Yo solamente no calculé en el momento de preparar la clase. Todo es con número, no hay nada sin número. Solamente estamos dejando aquí el trabajo para la calculadora. No sé si alguien está con HP o con Casio o otra calculadora. Nos pueden dar resultados. Para que su compañero, aquí con la Casio corriente puede calcular porque es una sola variable. Eso de 20 pesos que manejamos nosotros, igual puede calcular. Y ustedes igual pueden bajar como aplicación, hay en internet integrales sin lineales de superficie, de volumen ahí, así que pueden bajar y eso aplicar. No siempre se requiere adicional costos, HP no sé cuánto será, me imagino por los $100 por lo menos, una Casio por ahí también, a veces periodos de crisis no siempre uno dispone, ¿no?, de los recursos. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿La K sería un constante o no? La K, sí, pues. Es la constante 9 por 10 a la 9. Ah, ya, muchas gracias. Es la misma constante de proporcionalidad en la ley de Coulomb, ¿verdad? O se quiere 1 sobre 4 pi epsilon 0, es la misma. A ver, 9 exponente 9. Lambda es 8 por 10 a la menos 9. A ver. Esto sí, introduzca así como está utilizando paréntesis en la calculadora. A esperar el resultado más. Usar tablas si quieren. Luego en los límites, primero se reemplaza para el límite superior y luego recién menos el límite inferior, ¿no? Ese es el resultado. Ingeniero, otra pregunta. ¿La Y entonces lo mantengo igual en la calculadora, no es? Claro, pero si tienes Casio hay dx, ¿no? Entonces ponle dx a este, llámale x. Aquí aparece Y porque la varilla se me ocurrió colocar sobre el eje Y. Podría haber colocado sobre el eje X, ¿no? O sobre el eje Z, no importaría. ¿Sí? Están con la calculadora corriente, pónganle dx, de hecho está con dx, x, todo lo mismo. 3 menos x, todo al cuadrado, de 0 a 5 el límite, los límites.
Para quienes están tomando nota, acepto los resultados. Aquí anotaré. ¿Alguien tiene resultados? ¿Cuánto dijo que valía acá, ingeniero? 9 exponente 9. El lambda, como hemos calculado, 8 exponente menos 9. Entonces, 10 a la 9 con 10 a la menos 9 se va a cancelar. 8 por 9 nomás sería esta constante. 72, ¿no? No, 8 por 9, ¿cuánto es? Sí, 72. Este producto va a ser 72. ¿Y la integral ya lo tiene? ¿Todo? 21,14. Oh, ya multiplicado por esta constante, ¿sí? Perdón, 21,15. Listo. ¿Quiénes van obteniendo ese resultado? Para el siguiente, componente Y. ¿Perdón? ¿Así? Este resultará 42,30. Porque es el doble, ¿no? Del primero. Ya, 30 es redondeado, ¿no? 3 pongamos para que no. Ya está. Entonces, si nos piden cuál es su módulo, 21,15 al cuadrado más 4,76 al cuadrado más 42,3 al cuadrado, la suma es raíz cuadrada. Y si nos piden su dirección, es decir, alfa, beta y gamma con cosenos directores. Componente X sobre la magnitud, componente Y sobre la magnitud y componente Z sobre la magnitud, ¿cierto? Y arco cosenos. Allí no cambia el procedimiento para nada, es aplicación de vectores. Un compañero me preguntaba un cálculo, quería con datos, números. Este es eso, todo está con datos. Y, sí, ingeniero, sale eso, pero falta el por 10 a la 9. Sí, pero mire, K es 10 elevado a la novena. En cambio, lambda es 8, 9 por 10 a la novena, ¿está, no? Y lambda es 8 por 10 a la menos 9. Entonces, 10 a la novena por 10 a la menos 9 se cancelan. Queda simplemente 9 por 8, que es 72. Su compañero 72 multiplicó por este resultado. Aquí también 72 por este resultado. Es lo mismo. De nuevo calculan por si acaso, ¿no? La calculadora
dependiendo si es HP o AHP también diferentes ediciones, ¿no? Algunos son más rápidos que otros, pero si tardan, es que uno tarda más en introducir correctamente, ¿no? El integrando estas funciones. Por lo demás, no hay problema. ¿Alguien nos puede confirmar o corregir estos resultados? Ingeniero, ¿cuánto dijo que era acá? 9 por 10. A la 9. Y lambda 8 por 10 a la menos 9. La primera me sale igual, pero la segunda un poco diferente me sale. ¿Cuánto? 8,51. Ah, ya. A ver, revisaríamos de nuevo la segunda integral. ¿Cuánto me dijo? 8,51, ¿no? A ver, veremos cuál de ellas es correcta. A mí me sale 4,76 igual. Este. Sí. Bueno, si somos demócratas, aquí no hay democracia, ¿no? O eso no es, nada más. Sí. A mí también me sale 4,76, ingeniero. Yo creo que ahí nos quedamos, ¿no? No, probablemente invitar a su compañero que sacó el doble, revisar y con seguridad que va a encontrar la fallita. Y si estamos equivocados con 4,76, el otro debe ser el correcto, ¿no? No tenemos en cálculos por qué atenernos, ¿no? A la mayoría. Tiene que ser correcto o incorrecto, no hay más. Practique mucho esto de cálculo de campos, no solamente para cargas puntuales, sino para distribuciones continuas de carga. El problemita está en la preparación, el cálculo luego es sencillo. Preparen lo mejor que puedan, ¿no es cierto? Estos resultados. De aquí a esto es sencillo. Claro que sería una pena que ustedes preparando bien no sepan calcular, o al revés, sepan muy bien calcular y no sepan preparar. Estamos en lo mismo. Ambos resultados tienen que complementarse. Tiene que ser así en la vida de un ingeniero, ¿no? Tiene que saber preparar los cálculos y también calcular bien correctamente. No puede decir una coma falló o la calculadora falló, no, eso no tiene sentido, no sirve en ingeniería. Bien, con esto con ustedes les invito también detallar, haciendo este problema con más pasos, llegar a tus resultados con la única diferencia que este no es alfa, por favor, es sigma. El dato de este sigma es, ¿no? Sigma, que es 4 nanocoulombs sobre metro cuadrado. ¿Ya? Hay un ejemplo más que se había añadido, es un cable infinitamente largo que se lo ubica sobre el eje Z. En un punto cualquiera como este se pide hallar el campo. Igualmente el resultado está en forma genérico, no está aquí con números, sino en forma numérico. Las coordenadas, las coordenadas de este punto con X, Z mayúsculas. En cambio, las coordenadas del punto de la carga, es decir, de R minúscula, con letras X y Z minúsculas. Bueno, como en este caso no tiene componente X, 0, 0, Z nomás minúscula. Ya, ya les he puesto los resultados y aquí debe estar el comentario final.
Sí, en coordenadas cartesianas este es el resultado con componentes X y Y solamente. Y en coordenadas cilíndricas este sería el resultado. Facilito, sencillito. ¿Ya? Así que considérenlo, este ejemplo, no solamente en sistema de coordenadas cartesianas, sino también con los valores que hemos dejado expresamente anotados en el primer capítulo. Entonces hemos usado aquello de coordenadas cilíndricas. ¿Cómo pasar a coordenadas cartesianas? Esto para vectores unitarios, se ha usado todo eso. Y se halla también el campo en coordenadas cilíndricas. Tiene esta expresión, reitero, muy sencillo. Y está su expresión en coordenadas cartesianas. Lo que nosotros vamos a hacer el lunes yo no me acordaba. Se les ha puesto más problemas. Así que tienen para revisar resueltos. En este problema, una varilla recta muy larga no coincide con ninguno de los X, pero es paralelo al eje Z. También todo el procedimiento. ¿Sí? Y bueno, incluso los resultados. Revisado esos ejemplos, vamos a ir hacia la ley de Gauss a partir del día lunes. Cualquier rato de este fin de semana revisan estos ejemplos adicionales. A cualquier hora me dicen si tienen dudas por WhatsApp. Por WhatsApp porque me llega rápido y yo puedo enviar desde donde esté, incluso mandándole sugerencias, a veces escribo en cualquier cosa que tengo a la mano, ¿no? Una vez hasta en el suelo, creo que más bien que tenía marcador a mano, escribí, les mando nomás la foto, pues no hay problema. Jóvenes, nuestro tiempo se agotó. Buenas noches y que pasen un buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, gracias. Chao, mucho trabajo, ¿no? Hasta luego, ingeniero.